Saludos cordiales, hoy revisaremos el tema de sistemas manejadores de archivos o File Management Systems, los cuales fueron en primera instancia los sistemas que aparecieron para manejar la información. Aquí vemos un archivo en el cual están almacenados cierta información de, por ejemplo, empleados, y estos pues utilizados por sistemas o aplicaciones desarrolladas. Los sistemas de archivo utilizaban todos los métodos que nos ofrece el sistema operativo. Para eso pues se utilizaban los comandos de archivo de alto nivel, que esto a su vez se compila y utiliza los métodos de acceso a través del sistema operativo para guardar y recuperar la información. Esto pues en la unidad de almacenamiento del computador. Estas aplicaciones informáticas basadas en archivos almacenan y gestionan la información directamente en algún archivo del sistema operativo. Es decir, todas las acciones se basan en las funciones que ofrezca el sistema operativo. Estas aplicaciones utilizan archivos para almacenar datos de forma organizada y luego acceder a ellos cuando sea necesario. Entre los formatos más utilizados son los de texto o .txt, binarios, .dat, o también específicos de aplicaciones, como los CSV, que pueden ser utilizados por procesadores de texto o también por hojas de cálculo. Algunos ejemplos en los cuales hasta en la actualidad pueden seguirse utilizando este tipo de aplicaciones son, por ejemplo, para gestión de configuraciones, en el cual se almacenan parámetros. Por ejemplo, en un archivo de configuración se guarda, por ejemplo, el idioma que se utiliza, el tema, las preferencias de la aplicación, y de ahí se recupera esta información, ¿no? Registros de logs, archivo que puede guardar la información de eventos, de errores, de accesos, útil para monitorear los sistemas, hacer un diagnóstico de los problemas. Puedo posteriormente revisar estos logs para, en el caso de alguna eventualidad, poder analizar cuáles fueron las posibles causas, ya sea un acceso no autorizado o tal vez un error que pueda estar presentando el sistema. Almacenamiento temporal de datos, por ejemplo, cuando se necesita guardar información rápidamente sin requerir una estructura compleja. Por ejemplo, exportar datos en un archivo para análisis en Excel, o por ejemplo en la actualidad cuando se está trabajando con lo que es Machine Learning, Deep Learning, en las cuales pues se requiere hacer predicciones, se quiere formar o crear un modelo de predicción o mirar estadísticas. Entonces yo lo que necesito es acceder a estos datos y analizarlos, y pues son datos temporales, ¿no? Así que podemos hacer uso de este tipo de archivos a través de estos sistemas. Entre las ventajas que se puede mencionar es la simplicidad. Obviamente va a ser cualquier lenguaje de programación utiliza las funciones que tiene el sistema operativo para acceder, modificar o eliminar algún archivo. Independencia, no es necesario configurar software adicional como puede ser en cambio con los sistemas gestores de bases de datos, en los cuales pues sí debo instalar otro aplicativo para administrar la base de datos. Rendimiento para pequeñas cantidades de datos. Cuando la cantidad de datos es pequeña, el acceso es limitado, los archivos pues son eficientes en el almacenamiento, ¿no? Así que pues estos sistemas manejadores de archivo siguen siendo utilizados, y si nuestro sistema no es muy grande, pues es una buena opción porque pues no va a consumir tantos recursos como el implementar toda una solución incluyendo un sistema gestor de base de datos.
¿Cuáles son las desventajas? Pues de la falta de estructuración, almacenar la información, ya que pues únicamente se van a almacenar archivos y quizás cada archivo corresponda a un tipo de objeto que se almacena. No se puede quizás establecer relaciones entre los datos, entonces la estructura debe ser muy simple. Dificultad de acceso concurrente. Los ficheros no están diseñados para permitir la concurrencia de accesos, ¿no? Y que, por ejemplo, varios accedan al mismo tiempo y modifiquen al mismo tiempo, ¿no? Ya que una vez que un archivo es abierto por un sistema, se bloquea y pues nadie puede acceder a esa información hasta que el otro usuario haya cerrado la misma. Búsqueda ineficiente. Para encontrar datos específicos se debe a menudo recorrer todo el archivo, lo cual pues va a provocar que sea más lento al momento de hacer una búsqueda, ¿no? A diferencia de un sistema que utiliza una base de datos, pues optimiza las búsquedas a través de algoritmos más avanzados. El procesamiento de archivos versus el procesamiento de base de datos. Vemos aquí la diferencia en que la información está en bits, ¿no? Que a su vez estos forman bytes, forman campos, registros y tenemos los archivos, que a la final pues será el conjunto de registros de cualquier índole, de empleados, de estudiantes, de eventos, etc. Mientras que el procesamiento de base de datos, pues de igual forma tiene los bits, los bytes, los campos, los registros, pero todo esto está dentro de una base de datos, que a su vez la base de datos tiene más objetos, no solamente los archivos, los cuales guardan los registros de la información, sino también tiene pues metadatos, que son información acerca de los datos, tiene índices para que se pueda almacenar de manera ordenada, tiene triggers o desencadenadores que pueden ejecutar acciones en cuanto suceda algún evento, procedimientos almacenados y funciones entre algunos objetos que se pueden mencionar. El procesamiento de la base de datos también, pues la organización de los archivos no va a depender del sistema operativo, ya que el sistema manejador de base de datos es el que va a encargarse de conectarse con el sistema operativo y pues todo dependerá si el DBMS puede instalarse en el sistema operativo, ¿sí? Entonces, mi aplicativo pues puede estar instalado en cualquier lado, ¿no? Porque lo que va a hacer es acceder a unos datos que está en un DBMS que incluso no sabemos en dónde puede estar, solo quizás sabemos la dirección en donde se encuentra, ¿no? La dirección IP, por ejemplo, para poder acceder a la misma, pero no es, eh, no es necesario que yo sepa en qué sistema operativo fue instalado, ¿no? Porque ya a la final lo único que yo requiero es el acceso a ese sistema. También utiliza recuperación de información basada en clave primaria, basada en clave secundaria o en claves múltiples, ¿no? Ya hemos visto algunos tipos de claves y pues basados en esto tendremos una o varios o n resultados. Y el DBMS internamente maneja el acceso a los archivos. El DBMS es el que se encarga en comunicarse con el sistema operativo para poder almacenar la información. Esto ya no se encarga el usuario, el programador. Y también aquí pues en la base de datos se utilizan algoritmos ya más avanzados, los cuales han sido probados para que se realicen las acciones de manera eficiente. Organiza la información, los datos, con organización inversa de archivos, multilista, multianillo, que son temas de estructura de datos, y la utilización de estructuras mejoran la velocidad, el almacenamiento y el costo del mantenimiento. Aquí en este tipo de estructuras se maneja lo que son punteros hacia la memoria, lo cual pues hace de que la información no esté sobreescribiéndose dentro del disco, sino más bien
los apuntadores a esta información sean los que se estén moviendo. La información se va a mantener estática dentro del disco, pero los apuntadores a esta información son los que se van a estar quizás ordenando o moviendo para que esté de acuerdo a un orden que se requiera. Finalmente podemos mencionar eh, algunas características, la estructura de datos, con el sistema basado en archivos, pues es simple, sin estructura compleja, mientras que los sistemas manejadores de base de datos, su enfoque es más para estructuras con tablas, con relaciones, con índices, es decir, mucho más compleja. La escalabilidad es limitada para los basados en archivo, ya que eh, va a ser adecuada para volúmenes pequeños, ¿no? Pues aquí eh, la utilización de recursos va a ser menor en comparación con los sistemas manejadores de base de datos, la cual pues la escalabilidad es alta, puedo generar estructuras para que puedan soportar grandes volúmenes de información y múltiples usuarios, concurrencia también de usuarios. En cuanto a la concurrencia, el acceso a ficheros es baja y puede provocar errores de acceso simultáneo, ¿no? Puede salir que no, el archivo está siendo utilizado y no puedo yo en ese momento acceder. Mientras que en los sistemas manejadores de base de datos la concurrencia es alta, es diseñado justamente para poder manejar la alta concurrencia. Velocidad de búsqueda es baja en la de archivos, sin optimización para búsquedas complejas. Sin embargo, se podría decir que como la estructura del fichero también es simple, pues entonces las búsquedas no van a ser tan complejas, ¿no? Y en los sistemas manejadores de archivo la búsqueda es alta, ya que en una gran cantidad de información se aplican algoritmos que mejoran la búsqueda de información dentro de la base. La integridad de datos en los archivos sin soporte para transacciones o integridad transaccional, y los sistemas de base de datos garantizan la integridad mediante transacciones y reglas que se pueden implementar. La seguridad es limitada, básicamente en los archivos el acceso pues lo va a manejar el sistema operativo, los permisos que le entreguemos. Mientras que en el sistema de base de datos es avanzada, ya que la información se almacena de una manera codificada, de tal manera que solamente el sistema de base de datos puede acceder a esta información. Puede a su vez agregar más permisos, quizás a toda la base, a las tablas, a las funciones, incluso ir de una manera granular hasta dar permiso a un determinado campo, ¿no? Y el mantenimiento y respaldo da poco soporte en ficheros, generalmente es manual, mientras que con el sistema de gestor de base de datos el soporte muchas veces se puede hacer de manera automatizada para que se genere respaldos automáticos, por ejemplo, o tareas también que se pueden programar para que se ejecuten automáticamente, ¿no? Quizás de acuerdo a un cronograma. Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual pues tenemos aquí construido un aplicativo, el cual pues tiene un botón leer, un botón escribir y una área de texto en el cual se visualiza la información que se va agregando, ¿no? Aquí está programado en el botón leer. Tenemos aquí, eh, pues bueno, vamos a eliminar toda la información que se encuentre dentro del área de texto. Y utilizamos aquí esta función que a su vez se conecta a las funciones del sistema operativo, como es el file reader, utilizando Java por supuesto, y el buffer reader, en el cual me va a ayudar a leer la información. ¿Sí? Luego pues hacemos el recorrido. Aquí pues esto está duplicado. Y empezamos a agregar
el texto que hayamos recuperado por parte del, bueno, aquí lo voy a poner la parte de acá, y aquí se va agregando el texto que se haya recuperado del archivo, ¿no? Este botón será entonces leer, mientras que tengo otro botón, el escribir, en el cual pues va a abrir nuevamente el archivo que haya configurado con, el, con esta clase file y file writer para escribir, ¿no? Así va a abrir el archivo y va a escribir el texto que se haya registrado. Finalmente se va a cerrar este archivo, ¿no? También se puede mostrar la información, la última que se ha escrito en el archivo, también sea cargada en el área de texto. Vamos a revisar entonces que esté creada este documento texto. Me voy a ir a NetBeans Projects, archivos. Aquí está creada. Voy a borrar para que no haya ningún dato. Y pues vamos a ejecutar. Damos. Y bueno, vamos a leer. No hay nada en el archivo. Y podemos ingresar. Por ejemplo, nombres de personas. Oscar. Juan. Ana. ¿Sí? Y pues está guardado. Yo podría cerrar el aplicativo, puedo volver a ejecutar y si leo el archivo pues está almacenada la información dentro del archivo, ¿no? Podemos volver a revisar aquí y pues aquí está la información que yo he registrado, ¿no? Esto pues puedo aplicar para los diferentes archivos, diferentes aplicaciones como ya se ha visto en los ejemplos, quizás de auditoría, de monitoreo, etc.